Bon, pour nous, c'est un petit peu plus difficile de trouver une langue commune pour s'adresser à l'Union européenne. Donc, je vais commencer et finir en espagnol. No? For us, Latin American people, it's a little bit more difficult to find a common language in order to address European Union. So, I will start and I will finish my speech in Spanish. Muchas gracias a nuestros amigos europeos por recibirnos el día de hoy en esta bella capital de Europa, Bruselas. Traigo un abrazo fraternal de 604 millones de personas y 33 estados que conforman la comunidad de estados latinoamericanos y del Caribe. La formalización de la Asociación Estratégica Birregional de 1999 entre los estados latinoamericanos y caribeños y la Unión Europea nos permitió establecer un privilegiado diálogo entre los bloques. Desde aquel entonces se afianzó la construcción europea, lo cual ha traído beneficios significativos para sus poblaciones. Como latinoamericanos y caribeños, debemos aprender en este sentido de Europa. Después de 2 terribles guerras mundiales y enemistades eternas, prevaleció la voluntad política de unión y hoy son una maravillosa comunidad de 28 países, pese a ser historias, lenguas, culturas y sistemas políticos diferentes. La patria grande, como llamamos a nuestra América Latina unida, también es impostergable. Tal vez los europeos tendrán que explicar a sus hijos por qué se unieron, pero nosotros tendremos que explicarles a los nuestros por qué nos demoramos tanto. CELAC trabajará en los próximos años en 5 grandes ejes. El primer eje, reducir la pobreza extrema y las desigualdades. Tenemos 68 millones de latinoamericanos y caribeños en la miseria, pobreza extrema. La erradicación de la pobreza es un imperativo moral para nuestra región y para el planeta entero, porque por primera vez en la historia de la humanidad, dicha pobreza no es por falta de recursos, sino fruto de la inequidad, donde pocos tienen todo y muchos no tienen nada. Las respuestas a la inequidad normalmente se han limitado a atacar los problemas de la distribución de la renta nacional, sin preocuparse por el acervo de capital y su concentración en pocas manos. Por ejemplo, en Ecuador, el 90% de las grandes corporaciones está en manos de menos del 2% de familias. La inequidad se profundiza porque la tasa de rentabilidad del capital es superior a la tasa de crecimiento del ingreso nacional y se produce la llamada sociedad patrimonial, fruto de la acumulación heredada y presente de riqueza, lo cual socava a la sociedad meritocrática como base de una democracia real. Por ello, autores como el francés Thomas Piketty han propuesto un impuesto mundial y progresivo al capital para regular el capitalismo patrimonial globalizado del siglo XXI. Dadas las condiciones actuales de información y coordinación entre países, este impuesto es imposible. Sin embargo, sí podemos avanzar a nivel nacional en cortar fuentes ilegítimas de acumulación, como la plusvalía, fruto de la especulación, así como proponer adecuados impuestos progresivos a las herencias. El segundo eje en que trabaja CELAC es educación, ciencia, tecnología e innovación. Creemos firmemente en el poder transformador de la ciencia y la tecnología. Actualmente nuestra región invierte el 0.78% del PIB en investigación y desarrollo. Debemos duplicar esta inversión en los próximos 5 años, incrementándola al menos al 1.5% del PIB hasta el año 2020. En la etapa de desarrollo en que están los países de América Latina y el Caribe, el tipo de cooperación que requerimos ya no es la escuelita o el camino vecinal, sino la formación de talento humano y transferencia científica y tecnológica. Por ejemplo, la eficiencia energética media de los países de alto ingreso es 5 veces superior a la eficiencia media de los países de bajos ingresos. Debemos pensar en un tratado mundial que permita el acceso al conocimiento crítico por parte de los países en desarrollo. Este conocimiento no se confisca a los inventores, pues debe ser reconocido y compensado por parte de los estados
y por parte de una verdadera cooperación para el desarrollo. El tercer eje es medio ambiente y cambio climático. Antes, los países subdesarrollados producíamos materias primas y los países desarrollados producían bienes industriales de alto valor agregado. Esta clásica división del trabajo probablemente ha sido superada, pero ahora los países desarrollados generan conocimiento que privatizan y nuestros países generan bienes ambientales de libre acceso y consumo gratuito. Los grandes contaminadores no firman Kioto, pero en nuestros países hay cárcel si no se paga regalías por un producto patentado. Se cree algunas veces que la generación de bienes ambientales no tiene costo. Hoy, por ejemplo, muchas organizaciones sociales de la propia Unión Europea exigen que no se explote el petróleo de la Amazonía, pero eso implica un costo inmenso por los ingresos no recibidos y por cada día que transcurre teniendo un niño sin escuela, una comunidad sin agua potable o gente muriendo por enfermedades perfectamente evitables. Como manifiesta Álvaro García Linera, vicepresidente boliviano, cito, varias ONGs, organizaciones no gubernamentales, no son realmente dichas organizaciones no gubernamentales, sino organizaciones de otros gobiernos en nuestro territorio y el vehículo de la introducción de un tipo de ambientalismo colonial que relega a los pueblos indígenas al papel de cuidadores del bosque amazónico. Cierro cita. Los estados insulares caribeños están particularmente expuestos a los efectos negativos resultantes del calentamiento global. Necesitan, en prioridad, recursos para fortalecer su capacidad de adaptación ante los eventos climáticos extremos. Finalmente, es indispensable declarar a las tecnologías que mitiguen el cambio climático como bienes públicos globales, garantizando su libre acceso. El cuarto eje, financiamiento para el desarrollo, infraestructura y conectividad. La CEPAL, Comisión Económica para América Latina de las Naciones Unidas, estima que la región requiere invertir en infraestructura el 6.2% del PIB regional. Esto significa cerca de 320.000 millones de dólares anuales hasta el 2020. Sin embargo, en el último decenio solo se ha invertido el 2.7% de ese PIB regional, es decir, menos de la mitad. América Latina y el Caribe necesitan la inversión extranjera, pero dentro de una relación entre estados y transnacionales más justa y equilibrada, que posibilite el beneficio mutuo, el respeto de los derechos humanos y de los derechos de la naturaleza. Otra de nuestras principales propuestas es la creación de centros de arbitraje para nuestra región, que eviten ese atentado a nuestras soberanías que constituyen los actuales tratados bilaterales de inversión, donde todo está en función del capital y los árbitros son abogados vinculados a las propias transnacionales. Por último, debemos primero exigirnos nosotros mismos. Resulta inaceptable que mientras América Latina y el Caribe tienen depositados $1 billón de nuestros recursos en el primer mundo, sigamos dependiendo de préstamos externos, inversiones extranjeras, de cooperación sin ningún impacto estructural. Debemos aprender a aprovechar nuestro ahorro y destinarlo a la inversión en nuestra propia región. Para eso la CELAC trabaja en una nueva arquitectura financiera regional. Quinto eje, desarrollar y potenciar nuestro rol como bloque. Existe una coincidencia en torno a los principios que defendemos los países de ambos lados del Atlántico. Creemos en la primacía del derecho internacional, la democracia y la autodeterminación de los pueblos. Defendemos la vigencia de los derechos humanos y al Estado como garante de los mismos. Enfocamos nuestros esfuerzos en la construcción de un desarrollo humano sostenible. Celebramos el triunfo de la dignidad y soberanía del pueblo cubano y el proceso de restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba. Aún queda por extirpar el inhumano e ilegal bloqueo y la devolución del territorio ocupado de Guantánamo, uno de los rezagos de colonialismo en nuestra América. Rechazamos y demandamos la derogatoria de la orden ejecutiva emitida por el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, imponiendo sanciones unilaterales a Venezuela por supuestamente constituir un peligro a la seguridad nacional de Estados Unidos.
La orden, además del ridículo argumento, viola flagrantemente el derecho internacional y particularmente el literal E del artículo 3 de la Carta de la Organización de Estados Americanos. Exigimos que se respete el derecho soberano de los países, como lo ha hecho Argentina, de acordar con sus acreedores soluciones a los problemas de endeudamiento, y consideramos inaceptable que un juez de un condado cualquiera de otro país atropelle con sus decisiones ilegales una decisión soberana de tanta trascendencia. América Latina y el Caribe son regiones dignas, libres y soberanas. Si compartimos una preocupación por profundizar la vigencia de los derechos humanos, es nuestra obligación moral incluir en nuestras agendas el tratamiento de los problemas relacionados con las poblaciones migrantes. Se prioriza la liberación financiera y de mercancías, pero se criminaliza cada vez más la movilidad humana. Hoy se habla mucho de globalización, pero se trata de una globalización que no busca ciudadanos globales, sino tan solo consumidores globales, que no busca crear una sociedad planetaria, sino tan solo mercados planetarios, y que sin adecuados mecanismos de control y gobernanza, esta globalización puede devastar países. Finalmente, en la próxima conferencia sobre cambio climático en París, debemos exigir la adopción de un acuerdo vinculante basado en el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas. La evidencia indica que el consumo de energía y la generación de emisiones son directamente proporcionales al nivel de ingreso. Un habitante de los países ricos emite 38 veces más CO2 que un habitante de los países pobres. El efecto consumo domina el efecto eficiencia por mejora en tecnologías. Quisiera en esta parte reconocer y felicitar el liderazgo europeo en la protección del medio ambiente y particularmente con respecto al protocolo de Kioto, pero es necesario que avancemos en la ratificación de los compromisos acordados en el segundo periodo en Durban para concretar acciones reales de reducción de emisiones. Queridas amigas, queridos amigos, algunos creen en una supuesta mano invisible para alcanzar la eficiencia, la justicia y el desarrollo. La historia nos demuestra que se requiere de manos bastante visibles, de acción colectiva, de la voluntad explícita de las sociedades, que las manos de nuestras naciones en ambos lados del Atlántico sirvan para la construcción de un mundo mejor. Muchas gracias. Merci beaucoup. Thank you very much.